Hola Jeus, el día de hoy estoy muy afortunada porque nos acompaña el doctor Narces Alcocer Ayuso. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. El doctor es epidemiólogo y hoy creo que es un tema fundamental para toda la sociedad yucateca que toquemos muchas de las dudas que ustedes han hecho el favor de enviarme a través de las redes sociales sobre la influenza y sobre los casos que se están presentando en el estado. Así que vamos a comenzar, doctor. Quisiera que nos haga un poquito de resumen de cuál es el momento actual que está viviendo Yucatán en relación a esta enfermedad. Bueno, la influenza, para ponernos en contexto, es una enfermedad respiratoria de origen infeccioso, particularmente viral. Como tal, tiene un comportamiento estacional que depende de las condiciones ambientales, demográficas naturalmente, así como de otras características inherentes al mismo agente infeccioso, es decir, al virus. Okay. ¿Sí? En el caso de Yucatán, la estación de la influenza es particularmente curiosa, dado que se ha presentado desde hace ya varios años en lo que es el verano. Okay. Es común que en los medios de comunicación, en las temporadas invernales, veamos justamente las cápsulas de promoción de la salud, ¿sí? De medidas preventivas encausadas a la prevención de enfermedades respiratorias, dentro de las cuales figura justamente la influenza o influenza estacional, como le comentan. No corresponde a un virus en particular. Okay. ¿Sí? Se ha dicho que la influenza de tipo A es propia de un determinado periodo del año, la influenza B es propia del otro, lo cual no es real, ¿sí? El por qué la influenza se ha establecido en Yucatán, ¿sí?, en sus periodos de mayor actividad durante el verano, no es del todo clara. Hay diferentes explicaciones que pues hablan particularmente de las condiciones de humedad, de la misma práctica nuestra de resguardarnos durante la época de calor. Sabemos que el día de hoy, por ejemplo, ha hecho un calor terrible, bastante fuerte, lo cual la gente prefiere estar en lugares cerrados y de preferencia con un clima artificial. Estamos creando un ambiente invernal dentro de nuestro medio, ¿sí? El aire pues no circula, la humedad es marcada, ¿sí? Y esto pues va a favorecer de que si tenemos una persona enferma, vaya a contagiar a nuevos individuos. A lo largo de los años, si la gente o los profesionales de la salud revisan las estadísticas epidemiológicas, notarán justamente este comportamiento marcadamente a finales de junio y hasta principios de agosto. O sea que no es raro que estemos ante una presencia de estos brotes. Para nada, justamente quienes han tenido la oportunidad de revisar justamente este comportamiento, verán que el año pasado, todavía en el 2017, durante estos mismos meses, o como los epidemiólogos manejamos, semanas epidemiológicas, tuvimos un repunte importante de influenza, ¿sí? En caso del año que estamos viviendo, todos creo que ya forma parte de la información popular, el virus que está circulando es el virus tipo A H1N1. Muchos cuestionan por qué en este momento no se implementan medidas restrictivas, claro, ¿sí?, en cuanto a prohibir la entrada a lugares de concentración de personas, restringir las actividades económicas. Perdón que yo lo interrumpa, e inclusive muchos habían comentado, nosotros que estamos en el medio hospitalario, el hecho de inclusive poder aislar a pacientes que simple y sencillamente estuvieran tosiendo, porque eso se ha manejado. Entonces, ¿sí?, todo esto está completamente fuera de un contexto. Se justifica siempre y cuando se demuestre que se trate de un agente nuevo, okay, ¿sí?, o que bien
la alta circulación de personas y particularmente el tipo de pacientes que maneje un determinado nosocomio, no se va a manejar por igual las medidas que yo puedo implementar en un hospital netamente oncológico, claro, ¿sí? Que en un hospital que pudiera tratarse de cirugías ambulatorias, ¿no? Hay que priorizar. Fuera de ello, al ya conocer el virus, al ya saber cuál es su dinámica de transmisión, los grupos de mayor afectación, la letalidad, porque hay que decir también que la influenza es una de las principales enfermedades infecciosas causantes de defunción en todo el mundo, no solo acá en Yucatán, ¿sí? Pues podemos establecer con base en ello, con lo que ya conocemos, que las medidas que en su momento se implementaron, ¿sí?, ya no son necesarias para implementar. Okay. ¿Por qué? Porque sabemos en estos días, ¿no?, la tasa de ataque, ya sabemos los tiempos para la atención oportuna, ya conocemos los grupos sobre los cuales hay que actuar, ya sabemos cuáles son los insumos mínimos que debemos contar a nivel hospitalario y también a nivel de otros tipos de atención, como lo pueden ser casas de retiro, como lo pueden ser guarderías, prisiones, ¿sí? Centros de concentración masiva. Exactamente, pero en donde la circulación de personas no sea muy marcada, es decir, todo lo que sucede ocurre dentro de su misma población concentrada, y con esto, bueno, sabemos lo que debemos hacer. Que se puede salir de control, eso ya depende más de las dinámicas demográficas, ¿sí?, en el que ya la población de personas sensibles a la enfermedad, es decir, que no tienen una inmunidad natural o adquirida, superan a las personas que sí las tienen. Okay. Cuando eso suceda, definitivamente va a generarse una explosión de casos, un brote epidémico. En este año, ¿qué sucedió? Hay nuevos sensibles, personas, es decir, susceptibles a la enfermedad, porque han nacido, ¿sí?, porque no tienen su vacuna, y esto puede derivar de movimiento de personas de otros lugares en donde no se implementa adecuadamente una campaña de vacunación, o bien por la renuencia de las mismas personas, derivado de diferentes situaciones, como lo es, un ejemplo, el movimiento antivacunas. Claro. Mitos que existen sobre la misma vacunación, de que la influenza puede generar un cuadro grave respiratorio posterior a su aplicación, lo cual no es real. La vacuna que se maneja en estos momentos en México y que se ha manejado ya desde hace mucho tiempo son virus muertos. No tienen la capacidad de generar una infección, ¿sí? Bueno, todo esto se conjunta en un caldo de cultivo para este virus y para cualquiera, para cualquier agente infeccioso, ¿sí? Siempre hay algo que resalta, y lo hemos visto en los medios en los últimos años. No deja de ser noticia los eventos en salud, particularmente lo relacionado con las enfermedades infecciosas, ¿sí? Podemos decir que se sazona por el cine, se sazona por la misma cantidad de información con la que contamos. Por decir un ejemplo, hace 100 años, 1918, sucedió la peor epidemia que el mundo ha visto, que es la gripe española, que mató a más de 30 millones de personas, en donde el virus fue justamente un H1N1, y que de la misma manera como llegó, se fue. Gracias a que, los casos se documentaron,
de que se han encontrado cuerpos, sobre todo en los lugares fríos, congelados, preservados, con material viral, es que se ha difundido mucho sobre este evento, sobre todo este año. Sí. Porque se cumple una centuria de ese evento y se ha promovido. Relacionado, ¿no? A lo mejor Sí. erróneo. No es que se haya relacionado del todo, ¿no? Pero sí mantiene en primera fila a la influenza. De tal forma que, aunado a la información en exceso que tenemos, que es como la comida. Carecer de comida nos va a llevar a un estado de desnutrición. Estamos malnutridos. Y el exceso de comida nos va a llevar a un estado de sobrepeso y obesidad, que también es una malnutrición. Carecer de la información no es recomendable. Tener un exceso de información, sí. De hecho, hasta las mismas revistas científicas hacen hincapié en la necesidad de atender por parte de los responsables de la información, que somos todos, pues bueno, el uso de la misma. Todas estas aristas se dirigieron por motivos que yo no le puedo atribuir una causa específica, ¿no? Sabemos que vivimos tiempos realmente revueltos, ¿no? A nivel político, económico, social, y esto va a generar una tensión necesaria hacia algo. Sí, que hay que hay una serie de casos que han dado de qué hablar en cuanto a la temporada que estamos en estos momentos viviendo. Siempre, pero van a generar una demanda de atención que no siempre podemos resolver en su momento. ¿Sí? Como yo le exhorto a los profesionales médicos, y es una invitación para que quienes nos vean hagan también un uso prudente de la misma. Cuando nosotros vamos a implementar un tratamiento dirigido a una enfermedad, tiene que ser un tratamiento que ya haya sido demostrado, Claro. ¿sí? Que ya haya sido validado, y aún así va a estar en continua evaluación. La información para nosotros es similar. Antes de verterla, tenemos que validarla. Podemos asociar una infección a un deceso, pero no necesariamente esto corresponda a la causa de una defunción. ¿Sí? La falta de información o el deseo de información de muchas personas que deriva en esta búsqueda excesiva nos lleva a quedarnos muchas veces con lo primero que encontramos. ¿Dónde? Pues sobre todo en el internet. ¿Sí? Y pues vienen dudas, vienen muchas inquietudes, viene miedo, y realmente lo que tenemos a la mano es con lo que vamos a ayudar a todas esas personas que demanden esta atención, que muchas veces la simple información puede ser curativa.